¿Qué tal, amigos de Empresando? Muy buen día, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estén sintonizando. Nos encontramos grabando un capítulo más de Empezando la Entrevista. Recuerden que este proyecto surge por y para ustedes con el objetivo de acercar más información de interés general para que podamos tener un contexto más amplio y podamos entender otras cosas que podamos crecer en comunidad. El día de hoy nos encontramos de nueva cuenta grabando desde la Ciudad de México en el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y nos encontramos con la licenciada Marisol Argüelles, que es directora de este museo, que nos ha dado todas las facilidades para grabar este programa. Marisol, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Alex. Oye, en esta segunda parte del programa, en esta segunda entrevista, queremos platicar contigo más de Diego Rivera, que nos compartas quién es Diego Rivera. Uy, bueno, pues es un personaje enorme, del que se puede hablar muchísimo, pero pues creo que es uno de los personajes emblemáticos de la historia del arte mexicano. Él, como sabes, pues fue fundador del muralismo, que es uno de los grandes artistas a quien José Vasconcelos en 1921, cuando lo nombran ministro de Educación, y genera este gran proyecto del muralismo, que pues es el germen de toda una época en el arte mexicano, que estaba pues orientado hacia la difusión de la historia desde una visión muy crítica, la construcción de una identidad. Es un proyecto de carácter nacionalista, pues que en su momento tuvo pues una importancia transformadora, representó pues la consolidación y la institucionalización de los valores de la Revolución Mexicana, y Diego Rivera estuvo al centro de este proyecto. A él le fueron encomendados varios de los muros de edificios públicos. El primero fue el del anfiteatro de San Ildefonso, del antiguo colegio de San Ildefonso, que en ese momento era una escuela. Entonces, pues ahí creo que es el germen de lo que nosotros vamos a conocer ya propiamente como el arte moderno y la Escuela Mexicana de Pintura. Y pues con el tiempo Rivera lo que sucede es que se convierte en un hombre al centro de la colocado al centro de la política mexicana, al centro también incluso de la política internacional, y bueno, pues un promotor, un productor y pues una persona que estuvo detrás, el motor, con muchos de sus colegas, hombres y mujeres contemporáneos de él, pero sí él al centro de la producción artística e intelectual del siglo XX. Sin duda, Diego Rivera es una de las figuras más emblemáticas de nuestro país, ¿no? Y como tú bien lo mencionas, forma parte de un periodo de la historia mexicana muy interesante, y fue el eje que movió ese boom de una generación de artistas mexicanos que tuvo presencia a nivel internacional, ¿no? Diego Rivera pues estuvo compartiendo estudios, técnicas y vida con varios de los artistas más importantes del siglo pasado a nivel internacional, ¿no? Y sin duda eso hizo que Diego ampliara su manera de pensar y de ver la vida, ¿no? Y siempre lo que creo yo, Diego llevó muy bien el arte y la cultura mexicana a nivel internacional, ¿no? Y en ese sentido, Marisol, ¿cuál consideras que es la pintura más emblemática de Diego y por qué? Bueno, yo veo en Diego Rivera tres momentos muy importantes. Tan importantes el uno como el otro, entonces no diría yo que uno es más importante que el otro. Uno es cuando él en 1915 en París pinta el paisaje zapatista, y es una pieza que pertenece a la colección del Museo Nacional de Arte. Diego Rivera, metidísimo en el círculo de la vanguardia parisina, muy amigo, luego se pelearon, pero muy amigo de Picasso, hace su contribución a lo que estaba ocurriendo en México con la Revolución Mexicana. Él estaba ya becado, entonces estaba lejos de lo que estaba ocurriendo acá, pero a muchos de ellos los acontecimientos los hacían sentirse como obligados a contribuir de alguna forma. Y Rivera pinta un cuadro cubista al que introduce elementos característicos de lo mexicano, como un zárape y un fusil. Entonces, eso es muy importante porque es la primera vez, yo creo que es el germen de lo que vamos a entender como la modernidad mexicana, que es la constante tensión y diálogo que hay entre un lenguaje internacional y la búsqueda de lo identitario y de lo nacional. Y además con el tema de la Revolución Mexicana, que fue lo que nutrió muchísimo de pues esta primera etapa del arte mexicano. Entonces creo que ese es un momento importantísimo.
El otro creo que sí es cuando Diego Rivera ya pinta el mural de la creación en San Ildefonso, que a Vasconcelos no le gusta porque lo pinta muy al estilo de los muralistas italianos, y entonces le dice no, o sea, vete a un viaje por México, se va, es como el viaje iniciático de Rivera, es cuando va a Juchitán, y entonces su pintura cambia y se transforma profundamente, y entonces es cuando empiezan a aparecer pues la construcción del sujeto nacional, ¿no? Empiezan a introducir en los contenidos de su trabajo pues el mundo indígena, el arte popular, una serie de cosas que habían permanecido como marginadas de la pintura mexicana. Creo que ese momento es importantísimo. Y después pues el Diego Rivera ya consolidado, pero súper polémico, rebelde, cuando por ejemplo en Nueva York en los años 30 lo invita a Rockefeller a pintar el mural famosísimo que por el que lo termina destruyendo Rockefeller, y él hace una copia casi idéntica en el mural El hombre controlador del universo, que está en el Palacio de Bellas Artes. Pero ahí creo que es un momento muy importante en donde Diego Rivera ya tiene una visión global de lo que está ocurriendo, es muy crítico hacia el capitalismo. Ella es un hombre muy político, muy plantado en sus ideales, ya no se deja, digamos, como moldear hacia pues, otras ideologías que no sean la propia. Y luego, claro, ya con el tiempo se vuelve un hombre pues más convencional, pero creo que nunca abandona este carácter irreverente, rebelde, contestatario. Entonces, ahí creo que hay obras que marcan su trabajo, y una de ellas es el mural que ahí está en el Palacio de Bellas Artes, El hombre controlador del universo, que bueno, pues sí marca una diferencia enorme con el joven que pintó el paisaje zapatista en 1915. Pero ¿tú crees que en ese sentido se habla mucho del carácter y de la forma de ser de Diego, ¿no? ¿Y tú crees que eso se fue forjando al paso de los años por su relevancia a nivel internacional, por su interés de ir en contra de, o cómo valoras tú esa parte? Yo creo que el hecho de haber formado parte del proyecto de José Vasconcelos desde el principio y desde tan joven, lo convierte en alguien muy consciente de cuál era el lugar que estaba ocupando en la política, en el mundo, o sea, en el mundo del arte, y me refiero al mundo del arte no como algo que está aislado de lo que ocurre. Ellos estaban inyectando una ideología a nivel nacional, y el hecho de haber sido a través del proyecto muralista hizo que fueran realmente los que alfabetizaron en términos históricos, de concepción y de construcción de la identidad nacional, fueron los muralistas. Entonces, no eran unos hombres y mujeres metidos en sus estudios, consumiendo entre ellos mismos lo que estaban haciendo. No, realmente su proyecto tuvo un impacto nacional en todos los estratos sociales del país. Entonces creo que él se convierte en alguien muy consciente de lo que está ocurriendo. Creo que también tiene de naturaleza pues un temperamento muy particular. Se hablaba, por ejemplo, que era muy bromista, que era una personalidad muy arrolladora. Entonces creo que era como gigante en todos los aspectos. Entonces pienso que eso pues es un componente complejo en donde está el carácter de su temperamento, etcétera, y por otro lado pues un joven que creció muy al centro de lo que estaba ocurriendo, y que eso pues lo hizo crecer, también como consolidarse, muy consciente de quién era él en la escena. Sin duda, tal vez para la esfera política de nuestro país en esa época, pues era un hombre revolucionario, y que pareciera ser que iba en contra de, ¿no?, lo establecido. Pero para muchos de los artistas vanguardistas, los que estaban surgiendo en ese momento, pues significaba la oportunidad de que él abriera las puertas a muchos segmentos y en muchas partes del mundo, ¿no? Porque él tuvo la oportunidad, como bien lo platicas, de estar con Picasso, estuvo con Dalí y estuvo con artistas de renombre internacional, y sin duda pues las personas que lo vemos con relatos de Frida, con relatos de Leonora y de otras personas, en donde dicen que realmente era un hombre cautivador, ¿no? Y que arropaba a su gremio, ¿no? Y se sentía ese líder moral, ¿no? Sin alguien haberlo nombrado, se sentía el líder moral
del arte mexicano, el arte contemporáneo en esa época. ¿Es así? Sí, o sea, yo creo que Diego Rivera se supo manejar muy bien cerca de quienes tomaban las grandes decisiones, hasta ser él mismo parte de quienes tomaban las grandes decisiones. Entonces, él, como sabes, pues tuvo influencia a los más altos esferas de la política. Él fue quien, por ejemplo, gestionó la llegada de Trotsky a México. Aquí vivió Trotsky su exilio hasta que lo asesinan a principios de los años 40. Aquí esta casa, bueno, fue visitada por cualquier cantidad de personajes, entre ellos pues el presidente Lázaro Cárdenas, que estuvo en primera fila en su velorio. Entonces, pues sí, definitivamente fue un personaje que estuvo pues muy al centro. Los relatos que hay de él son muchísimos. Obviamente no hizo solo ese gran proyecto, o sea, fue toda una generación de artistas. Sí, claro. Muy talentosos. Pero sí es cierto que Diego Rivera impulsó el trabajo de otros muchos artistas más jóvenes que él. Luego también está la parte polémica de Diego Rivera, porque solemos de repente a convertirlos en dioses impolutos, sí, sin errores, y pues no, también era un personaje muy polémico que fue muy celoso él tomaba muchas decisiones, y quienes, o sea, por ejemplo, en su generación hubo un grupo de artistas importantísimos que hoy los conocemos como los contemporáneos, porque estaban alrededor de una revista que se llamaba Contemporáneos a finales de los años 20, pero bueno, pues eran artistas que no necesariamente coincidían en sus valores con Diego Rivera, y pues se mantuvieron muy al margen. Pasaron muchos años a la sombra por no ser parte del proyecto. De ese grupo, de esa élite. De esa élite, exactamente. Pero bueno, también creó, por ejemplo, artistas, o no creó, pero impulsó artistas como Mardonio Magaña, apoyó muchísimo a mujeres artistas que estaban apenas ingresando a las academias, que era pues un gremio muy de hombres. Diego Rivera apoyó la carrera de Rina Lazo, una guatemalteca que había llegado aquí a México en los años 40, a finales de los 40. Entonces, bueno, es un personaje de muchas luces y sombras, pero definitivamente no podemos entender la historia del siglo XX mexicano sin la figura de Diego Rivera. Y también, a pesar de que no era su gremio, su ámbito, pues Diego Rivera tuvo que ver mucho con el cine mexicano, ¿no? Sí. Porque estos importantes directores internacionales, sobre todo españoles como Luis Buñuel, tuvieron una influencia con Diego Rivera y conocieron la cultura mexicana gracias a Diego Rivera. Sí, bueno, Diego Rivera lo que él hacía era una especie de iniciador, y a ellos les tocó pues el exilio de muchos artistas y de muchos intelectuales que pues huyendo de las guerras civiles, la guerra mundial, etcétera, etcétera, pues vinieron a dar a México. Y estuvo, por ejemplo, cerca del cineasta Eisenstein, que vivió y produjo aquí en México quizás buena parte de sus mejores obras aquí. De su legado. Fue íntimo amigo de Dolores del Río. De hecho, en el acervo del museo, ahorita lo tenemos en descanso, pero en el acervo del museo tenemos un retrato que le hace en 1938 a Dolores del Río. Fue su amiga hasta el último día de la vida de Diego Rivera, que murió en 1957. Fue muy amigo de María Félix, muy amigo de Cantinflas. Todos ellos fueron retratados en este estudio. Hay muchas fotos, por ejemplo, de Cantinflas aquí con Diego Rivera. Sí, el cine nacional en ese momento, cuando es como el gran boom del cine nacional, ahí sí tuvo mucho impacto Diego Rivera, porque estuvo cerca, y muchos de ellos produjeron vestuario, escenografía, sí, etcétera, claro. Que bueno, eso es un tema yo creo que pendiente, y para mí sí considero que Diego Rivera fue como el paraguas ideológico, formal, visual, como el que aportaba este catálogo visual desde el cual muchos de estos cineastas trabajaron. Qué interesante, ¿no? Qué interesante cuando se adentra uno a entender y explorar y a estudiar a este tipo de personalidades como Diego, y entender que no solamente se encasilló en el tema de la pintura, sino la importancia y relevancia que tuvo en el México de esa época en todos los ámbitos, es sin duda algo muy peculiar y muy interesante de entender y comprender. Y en ese sentido, Marisol, tú que ya has tenido la oportunidad de estudiar más a fondo el acervo de Diego, ¿qué consideras que él trataba de expresar a través de sus pinturas?
Bueno, Diego Rivera, definitivamente el tema de la exaltación de lo nacional, pues le toca como generación. Entonces hay esto que te decía, como la construcción de un vocabulario que identificara el arte mexicano y que no es un solo discurso, no es un solo, digamos, no es que tenga un mensaje, sino que hay una búsqueda por la construcción de esta identidad. Entonces de ahí es muy interesante ver, por ejemplo, cómo esta búsqueda se refleja en el paisaje, cómo empiezan a representar paisajes pues mucho menos basados en lo académico, como en la idealización de un paisaje romantizado, sino que empieza a ocurrir pues la llegada del realismo del paisaje nacional como expresión de lo mexicano. Está por otro lado pues el testimonio o como dejar testimonio de la vida cotidiana del México popular. Y en ese sentido creo que Diego Rivera, bueno, pues es uno de los íconos, y su trabajo mucho tiene que ver con eso. Al mismo tiempo, porque también ellos dijeron, bueno, nosotros somos, les importaba mucho definir cuál era el papel del artista en la sociedad, como sacarlo de la idea del artista genio que estaba metido en su estudio, inspirado por las musas, pintando para solamente quien pudiera ver esas obras de arte dentro de los salones de exhibición, sino realmente posicionarse como un constructor y como un obrero y un trabajador como cualquier otro. Entonces, pues cobraban como pintores de brocha gorda, pero pues al final tenían que hacerlo distinto, y entonces hay todo un trabajo de Diego Rivera muy ligado pues al retrato de lo que vivía realmente, y ahí hay como otra parte, otra forma de pensar en el individuo, en sus cualidades, en sus atributos emocionales, en quién era el individuo a partir de cómo era retratado. Entonces es muy complejo resumir cuál es el mensaje o el trabajo de Rivera, porque pues entre 1908 que sale de México hasta 1957 que muere, es muchos Diego Rivera. Pasa por muchas etapas, pasa por muchas contradicciones, pero creo que básicamente fue en su trabajo un hombre muy crítico en cuanto al tema político, es decir, fue muy crítico del capitalismo, sí. Un hombre muy ligado al Partido Comunista, del que lo corrían, lo aceptaban, iba, volvía, pero bueno, pues muy ligado a la ideología de izquierda, y por otro lado muy preocupado por la construcción de una identidad hacia dentro del arte mexicano. Y en ese sentido, bueno, lo estás mencionando que gran parte del legado de Diego tiene que ver con esta parte de los retratos, pero también así el tema de los murales, ¿no? O sea, sin duda no podemos dejar a un lado la parte tan relevante, como ya lo has mencionado, de los murales que realizó a lo largo de nuestro país y en otras partes del mundo. Y en ese sentido, ¿tú qué consideras que para Diego fue Frida Kahlo? O sea, ¿cómo lo podemos ver o interpretar en sus obras? Bueno, creo que fue una compañera y profundamente ligada a toda la vida de Diego Rivera en cuanto a lo ideológico, por ejemplo, obviamente un soporte emocional enorme, y por otro lado creo que el trabajo de ambos se convirtió como una especie de vaso comunicante. Frida Kahlo era 20 años más chica que Diego Rivera. Entonces, obviamente creo que el primer tramo del trabajo de Frida Kahlo, cuando Diego Rivera ya es un artista reconocido, pues sí tiene mucho que ver con una búsqueda en donde Diego Rivera está muy presente. Ahí es cuando Frida Kahlo, por ejemplo, experimenta pues, pintura asociada a las vanguardias internacionales, etcétera, hasta que ella poco a poco va desarrollando un trabajo propio. Sí creo que a veces se entiende que Frida Kahlo fue una especie estuvo tutelada por Diego Rivera, y la verdad es que yo creo que sintieron una enorme admiración el uno por el otro. Y sí creo que Frida Kahlo fue quien ayudó a Rivera a sostenerse mucho en la intransigencia ante a las amenazas de censura, por ejemplo, ¿no? Todo el escándalo con Rockefeller, yo veo a Frida Kahlo detrás diciéndole, no, o sea, no te puedes dejar, o sea, aunque te tiren el mural, aunque te rompan el mural. Entonces sí creo que fue una relación como de un soporte mutuo,
siempre es como el lugar común que si Frida sufrió muchísimo, que porque si Diego Rivera lo engañaba o no, pero creo que tuvieron una relación muy libre y muy abierta. O sea, Frida Kahlo realmente fue una mujer muy libre en términos del estilo de vida que llevaba. Sí, para su época fue una mujer revolucionaria, ¿no? Pues muchísimo, ¿no? Entonces yo creo que eso también, esa libertad de espíritu en una mujer tan joven, fue algo que Diego Rivera admiró muchísimo y que definitivamente impactó en la forma en la que él entendió, ¿no? Como que le inyectó mucha frescura y al mismo tiempo pues lo movió de ser un hombre medianamente conservador, muy alineado a lo político, a ciertas convenciones, a justo vivir con una mujer tan libre y tan dispuesta como a romper las barreras. Como a vivir otro estilo de vida diferente al que se tenía en ese momento, ¿no? Y en ese sentido, bueno, en donde estamos actualmente, que es la casa de Diego Rivera, es una casa que mandan a hacer en los 30s, ¿no? Sí. Ellos llegan a vivir aquí en 1934, cuando ellos regresan de Estados Unidos, ¿no? Después de esta frustración y toda esta situación que vivieron en Nueva York, ellos regresan aquí a México. Diego se menciona que manda a hacer esta casa con 2 talleres, uno para él, uno para ella. Nosotros platicar, de acuerdo a lo que has estudiado, ¿cuál es el objetivo de este tipo de construcción? Bueno, el arquitecto de estas casas es Juan O'Gorman, un joven amigo de Frida Kahlo de la Escuela Nacional Preparatoria, que muy inspirado en los principios del funcionalismo de Le Corbusier, okay, los aplica en la primera casa que unos consideran la primera casa funcionalista de México, que es esta casa Cecil O'Gorman, que hace para su padre, que era pintor también. Y aquí lo que hace es, pues eso, como condensar los principios del funcionalismo, que es básicamente una arquitectura desprovista de todo ornamento, en donde cada espacio, cada forma, cada cosa responde a la función y a la necesidad. Entonces, por eso, pues se distingue de todo lo que estaba haciéndose en San Ángel en aquel momento, que eran casas muy al estilo de las haciendas, con el uso, en este caso, de pilotes, o sea, de estas columnas que elevaran las primeras plantas para ganar espacio abajo. Es decir, todo tenía que tener una función y servir para algo. Y la casa la compra, esta era una cancha de tenis del Club San Angelín, compra esta cancha de tenis, hace esta casa y a Rivera le sirve esta casa como tarjeta de presentación, y entonces a Rivera le dice, esta puede ser la respuesta a la arquitectura pues del futuro, entonces hazme a mí mi casa. Diego Rivera y Frida Kahlo se habían casado en 1929, en agosto del 29, y llevaban mucho tiempo viviendo pues con las medias hermanas de Frida Kahlo, vivieron con Siqueiros un tiempo. Entonces, yo creo que ahí Rivera fue muy visionario, porque lo que ve es la posibilidad de hacer un manifiesto teniendo una casa como esta. Entonces, lo que hacen es decir, vamos a hacer, eso lo hace Juan O'Gorman, Diego Rivera, casi todo el tiempo del proyecto y la construcción de esta casa está en Estados Unidos. Entonces, esto es Juan O'Gorman, 100% Juan O'Gorman, pero lo que hace es diseñar una casa de carácter funcionalista y que se asemeja mucho al pensamiento de el artista como la casa del artista como la fábrica, la industria de la producción artística. Y entonces ahí vuelve a coincidir con Diego Rivera en esta idea como de construir la forma de pensar del artista bucólico, metido en su estudio, aislado, sino como el artista que es un gran productor, y entonces tiene pues estos techos de diente de sierra que pues se asemejan mucho a las fábricas, claro. Tiene un almacén que es un cubito, tiene un gran estudio, porque bueno, ya para eso él estaba haciendo ya estaba haciendo muralismo, y una casa habitación para los dos, en donde coloca un estudio pequeño para Frida Kahlo junto a la habitación. Entonces, para Diego Rivera esta casa es eso, el manifiesto de la arquitectura moderna de vanguardia, en donde México se puede colocar como un país vanguardista que está hablando y está integrándose a los lenguajes internacionales, pero que no olvida que está inserto en un contexto nacional, y de ahí que es súper interesante ver estos tecorrales con magueyes, la barda de cactus, que hacen franca referencia al paisaje nacional. Entonces, eso es lo que es la modernidad mexicana, como el eterno diálogo entre lo internacional y lo local. ¿Y cómo es que pasa de ser la casa de ellos y su estudio un museo?
Bueno, Diego Rivera se muere en 1957 y la casa la hereda la familia, tuvo dos hijas, Ruth y Lupe. La casa habitación, que es la casa azul, la hereda Guadalupe, la hija mayor, y esta la hereda Ruth Rivera, que en ese momento estaba casada con Rafael Coronel, el pintor Rafael Coronel. Entonces, lo que hacen, que creo que fue una decisión muy afortunada, es no tirar nada, sino que la fueron adaptando, construyéndole. Ruth era arquitecta, le construyeron algunos muros, le hicieron una chimenea, como que le hicieron algunas modificaciones, pero sin tirar, o sea, la casa se mantuvo intacta y así vivieron durante pues mucho tiempo, hasta que en los años 80 el Instituto Nacional de Bellas Artes les propone comprar solamente la parte del estudio de Diego Rivera. Entonces, esto, lo que hoy entendemos como el Museo Estudio, que es este conjunto de edificios, fue como añadiéndose poco a poco. Primero fue solamente el estudio de Diego Rivera y esta parte de abajo. Allá siguió viviendo la familia de Guadalupe, acá vivieron los nietos de Diego Rivera, etcétera. Esta parte, la casa Cecil O'Gorman, es muy reciente, su adquisición fue en 2012, vivió muchos años una familia de artistas rusos que se llamaban los Borisov. Entonces, en los años 90 compran esa parte, se restaura, se rehabilita, la dejan tal cual fue en su origen, y esto se incorpora en 2012. Se compra en 2012 y ya se abre como museo, como parte del museo en 2014. O sea, el museo es de los años 80, pero los espacios se fueron como incorporando, y hoy pues creo que somos un museo único porque pocos museos tienen el acervo que tenemos. Aquí la colección no tiene tantas obras de arte, son una que otra, pero más bien es como todo el universo de la vida cotidiana de Diego Rivera, que pues nos da una visión muy distinta de quién fue, mucho más humana. Y en ese sentido, ya lamentablemente estamos llegando al final de la entrevista, ya estaba muy interesante. Quisiéramos aquí para la audiencia de Empresando que nos platiques estos últimos años que has tenido la oportunidad de estudiar y conocer más de Diego Rivera. ¿Qué es para ti lo más peculiar o curioso con lo que te quedas y que nos quisieras compartir, que tal vez no se sepa mucho? Pues mira, yo he descubierto un personaje con un enorme sentido del humor. Encontramos hace 2 años catalogados como pigmentos unos cilindros de audio, y ahí pues bueno, en un trabajo muy largo con la Fonoteca Nacional hemos estado trabajando en el contenido, y entre otras cosas eran unas cintas de carrete, y estas cintas de carrete pues tienen como la memoria de lo que las hijas fueron grabando. Entonces, por ejemplo, hay una entrevista que le hace Ruth Rivera a su papá, en donde le pregunta qué es un artista, y Rivera pues echa todo un discurso sobre es aquel que es lo mismo que un campesino es el productor el que produce el alimento que nos sostiene vivos, pues así el artista es lo que nos sostiene vivos intelectualmente, lo que alimenta el espíritu, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo un hombre cariñoso con su familia, le habla con mucho cariño a su hija Ruth, a quien, bueno, naturalmente quería mucho, pero con quien tenía además una relación intelectualmente muy horizontal. Y pues eso, he descubierto un personaje también muy amoroso, muy interesado pues un hombre muy familiar, que además hizo del círculo de intelectuales que venían a visitarlo aquí, pues un círculo de amigos, de familia, de una familia escogida. Y entonces es muy padre pues encontrar anécdotas, fotos de otros archivos, de quienes han sido pues los herederos de todos estos personajes, que cuentan, no, pues mi abuelo venía acá, se sentaba con Diego Rivera, nos contaba que todo el tiempo estaba haciendo bromas, entonces es muy padre porque de repente tenemos a estos personajes allá que no les llamamos los héroes de bronce, y cuando oyes estas historias pues te encuentras con un hombre común y corriente. Por ejemplo, tenemos en el acervo sus medicinas. Sabemos que tenía muchos problemas en los ojos porque tiene muchísimas pomadas, gotas, o sea que realmente tenía muchos problemas en los ojos. Entonces ves como el hombre común y corriente con sus problemas de salud, como habitando su casa como cualquier persona, y luego pues habitando su estudio como el gran artista y el gran intelectual que realmente quiso colocar pues a México en el panorama internacional, y lo logró.
Sin duda Diego Rivera es un personaje, con toda la extensión de la palabra, que marca un antes y un después de México, ¿no? Así es. Fue sin duda alguna el primer artista mexicano que logró poner en alto el nombre de México y que tal vez quitó ese estereotipo que se tenía en varios países del sombrero y el nopal atrás, ¿no? Exacto. Y logró generar esa cultura y esa filosofía en donde muchos artistas, muchos políticos a nivel internacional lograron conocer a un hombre no solamente con una capacidad artística impresionante, sino un hombre muy culto y un hombre que, como bien mencionas tú, tenía ideas revolucionarias y que tuvo la oportunidad de convivir con todas estas personas que marcan una época en la guerra y la posguerra en varios países, y que eso le dio una sensibilidad y un conocimiento político, artístico y también económico, porque Diego tuvo la posibilidad de estar en la mesa de los hombres más importantes a nivel mundial, ¿no? Y eso, pues es fácil decirlo, pero para aquella época, pues no era tan sencillo llegar a esas élites de poder, ¿no? Él tuvo la oportunidad de convivir y de compartir el vino y el pan con importantes personalidades de Europa, de Estados Unidos e incluso de Asia, y de ese Asia que estaba surgiendo en ese momento, ¿no? Y que estaba ávido de esta parte de la cultura y de esta parte del conocimiento. Creo que, como bien mencionas, Diego marca en México un antes y un después, y forma parte es como esa punta de lanza, ese hombro que muchos artistas ocuparon para poder aventarse, y el sí se puede, el seguir adelante, ¿no? Porque la vida de un artista sin duda es muy complicada, ¿no? Es muy fácil para nosotros ver la vida de varios artistas en este momento y verlos en los cuadros y en sus exposiciones a nivel internacional y pensar que tuvieron dinero, y desafortunadamente en esa época pues muchos de estos artistas tuvieron muchas carencias, ¿no? Diego, como bien mencionas, fue un hombre visionario que tuvo la oportunidad de hacer este estudio, y que en este estudio, en esta casa, pues tuvo la oportunidad de convivir y de generar y de fraguar muchos temas, no solamente culturales, sino también políticos y económicos del México del siglo XX, ¿no? Entonces, qué interesante la oportunidad que has tenido de poder estudiar, analizar y entender a una de las mentes creadoras del México del siglo XX. Pues sí, la verdad yo creo que lo reconozco como un privilegio que he tenido. Vale la pena pues estar cerca de estos personajes por un lado tan controvertidos, tan polémicos, pero tan interesantes al mismo tiempo. Su generación creo que fue una generación pues que sí fue, como bien dices, marcó un antes y un después en lo que toca al arte mexicano y de alguna manera cómo nos pensamos todos aquí hacia adentro de este tan complejísimo y diverso país. Y creo que pues ellos fueron pioneros en colocar en este imaginario cosas que habían estado completamente aisladas, ensombrecidas, pues por otras formas de pensar que son también muy respetables, ¿no? Pero bueno, pues estar cerca de esto, de sus casas, de sus cosas, del trabajo que hicieron, de los textos, poderlos leer, poder ver cómo fueron contribuyendo a forjar pues un México que pues en el siglo XX yo creo que ha sido uno de los siglos más convulsos de la historia mexicana, bueno, junto con el siglo XIX, que definitivamente lo fue, pero a ellos les toca pues una revolución y una transformación muy profunda, y es muy padre ver que los artistas tienen un papel muy importante en eso, sí, ¿no? Que no es nada más una cuestión de élites, un gusto, una cuestión ornamental. O sea, realmente el arte tiene la posibilidad, la tuvo y lo demostró, de formar parte de un proceso profundamente transformador, y creo que pues aquí estamos en donde vivió y donde se forjó buena parte de esa transformación en México. Marisol, por último, pues te pedimos que invites a todas nuestras audiencias a que vengan al museo y platícanos cuáles son los horarios, también un poquito de las actividades que estás haciendo, aquellos empresarios que nos vean, platícanos un poquito detrás de cámaras. Marisol nos platicaba un poco de las necesidades que se tienen en este museo, ¿no? Y que también ella, como punta de lanza de este proyecto, pues está buscando esas alternativas de financiamiento para poder hacer que esto vuelva a florecer. ¿Nos puedes platicar un poco más? Pues sí, mira, estos espacios, la verdad han tenido la fortuna de estar
casi intactos. Es un esfuerzo enorme el que se hace desde la institución que los sostiene, pero bueno, pues siempre es necesario contar con la alianza y creo que además es responsabilidad de todos como sociedad participar, ¿no? Claro. Entonces, nosotros abrimos de martes a domingo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. El costo es bajísimo, cuesta 45 pesos entrar al museo. Los domingos es entrada libre, tienen entrada libre mayores de 60, menores de 13, profesores, maestros y personas con alguna discapacidad. Entonces, vaya, es posible visitar los museos. Claro. Y sí, efectivamente ahora, además de tenemos varios programas, a nosotros nos ha interesado mucho no centrarnos únicamente en los programas expositivos, sino hacer muchos programas públicos. Entonces tenemos tenemos conversaciones aquí con especialistas, tenemos programas de música, tenemos noches de museos, tenemos un programa que se llama Sonidos del Estudio, que es en donde pues compartimos las voces de Diego Rivera, la voz de Juan O'Gorman, la música de Nancarro, un amigo de ellos, es decir, vamos buscando cómo que quienes nos visitan puedan tener como un contacto muy cercano con la historia. Y efectivamente estamos también teniendo programas de recaudación de fondos para poder pues contribuir también desde la sociedad civil a aliarnos y crear como estos diálogos con empresas, individuos, etcétera, que puedan pues ayudarnos a ir un poco más rápido en la conservación de estos valiosísimos inmuebles, que creo que además pues es muy valioso y es importante saber que todos somos dueños de esto. Es decir, este es un acervo público y el acervo público nos pertenece a todos y por eso creo que también es importante como generar ese sentido de pertenencia. Entonces, bueno, tenemos un proyecto de recaudación para arreglar la barda de cactus, tenemos proyectos de restauración de las casas, de las duelas, de las ventanas, etcétera, y de conservación del acervo. Obviamente en todo eso participa el Instituto Nacional de Bellas Artes, pero nunca está de más pues la participación de la sociedad civil. Pues muchas gracias, Marisol. Ya escuchamos los horarios, cómo podemos participar, cómo podemos apoyar, todos los espacios que se están abriendo para poder venir. Si eres empresario y quieres hacer algún evento, puedes contactar. Vamos a poner aquí toda la información de Marisol y de su equipo para que las personas que quieran contratar algún evento particular, un recorrido nocturno o algo especial lo puedan hacer. Todo esto será en pro de la reconstrucción y levantamiento de rehabilitación de los espacios que se requieren aquí de la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y le agradecemos mucho a Marisol su tiempo, todo lo que nos ha platicado y nos ha compartido en esta entrevista, y invitamos a todas las personas a que acudan a los museos, que todos los mexicanos debemos de por lo menos conocer un museo, que nos interesemos. Son muy económicos en nuestro país y se nos están viendo, que nos ven en Estados Unidos, en Colombia, Argentina y en España. Cuando vengan a México, no duden en venir al Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Muchas gracias. Gracias, Marisol. Muy buenas tardes, amigos, gracias por su entrevista, gracias por su preferencia. Los invitamos a que se suscriban aquí a todas nuestras redes sociales. Como recuerden, es muy importante para nosotros que se suscriban al canal de YouTube y que nos sintonicen en todas las plataformas en donde nos encontramos. Esto es Empezando a la Entrevista. Muchas gracias.